Estamos transmitiendo en vivo. Igual lo tengo. Sí, no sé si se escuchará bien, si en algún momento puede entrar un eco, pero bueno, ya está. La transmisión no tiene importancia. En breve comenzamos. Se escucha perfecto. Buenísimo, buenísimo. Me distrae un poco la parte técnica, pero bueno, creo que ya está. Discúlpame, Javier, Sí, ¿no querés pasar la presentación para ver cómo funciona y si los jurados la ven? ok. Creo que estoy compartiendo pantalla y todos ven, ¿no? Voy a enviar aquí. Están viendo cómo... ¿Está todo bien? Perfecto. Sí, sí. Ahí no lo está. A la izquierda de Talita está ahí. ¿Tenemos ya? ¿Qué si la reunión? Ganamos 0-2. ¿Llegará más gente acá? Se conectará más gente por el canal de YouTube. Están transmitiendo en YouTube, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer ya. Vos tenés que irte. Bueno, les doy la bienvenida, les damos acá en el CIFACIS, todos, a los que no son de acá, la bienvenida a la defensa de la tesis del hasta ahora solo licenciado Javier Cremona. La tesis doctoral tiene como título Fusión GNSS visual inercial para la localización de un robot agrícola. Los jurados son el doctor Gonzalo Pérez Paina de la UTN Regional Córdoba, Juan Giribet de la Universidad de San Andrés, nuestro crédito local, Matías Nacuse, acá de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNR, y bueno, el director, no lo mencioné, lo que está presente, el doctor Tayub Piné. Y bueno, lo dejamos con Javier, que nos va a contar de qué se trata todo. Bueno, gracias Ernesto por la presentación. Voy a poner acá en pantalla los slides. Bueno, como bien dijo Ernesto, voy a defender mi tesis titulada Fusión GNSS visual inercial para la localización de un robot agrícola, la cual fue realizada aquí en el Instituto CIFACIS, bajo la dirección del doctor Tayub Pire.
quería agradecerle antes que nada a los jurados por tomarse tiempo en revisar y en dar feedback sobre este trabajo. También quería agradecer, por supuesto, a Tayuy por acompañarme en este camino, también a mis compañeros de laboratorio y al Instituto Cifasís por proveer el material necesario para realizar la investigación. También a todos ustedes por acercarse a estas altas horas de la madrugada. También si hay alguien viendo ahí, mamá, papá, les mando un saludo. Bien, arranco. La robótica ha irrumpido en la agricultura debido a que las tareas agrícolas son altamente repetitivas y conllevan un gran esfuerzo físico para las personas. En este caso voy a mostrar, se muestran aquí un par de ejemplos de robots agrícolas. Vemos arriba a la izquierda un robot que sirve para remover malezas. Tenemos arriba a la derecha un robot que siembra. Abajo a la izquierda un robot que navega por un ambiente de fruticultura y sirve para recolectar datos de los frutos que pueden ser analizados a posteriori. Y por último tenemos el robot de multipropósito de nuestro instituto, el cual ha sido utilizado para esta tesis y para realizar esta investigación. Algo que tienen en común todos estos robots es que para realizar las tareas para las que fueron diseñados es necesario que conozcan con gran precisión su localización. El ambiente agrícola, el entorno agrícola presenta desafíos particulares. Aquí se mencionan un par, por ejemplo, el problema de la alianza imperceptual. Esto es, tenemos dos lugares que lucen visualmente similar, como las dos imágenes que se ven aquí, pero que no son en el mismo lugar. De hecho, estas dos imágenes fueron tomadas con 10 metros de distancia. Entonces, esto puede ser un problema para algoritmos de reconocimiento de lugares previamente visitados. También tenemos el problema de que navegamos un terreno irregular. Al navegar en un terreno con baches o pozos, se puede dar que se introduzcan errores en los sensores. Por ejemplo, un movimiento brusco de la cámara puede hacer que se produzca un efecto de blur o desenfoque. También tenemos cambios de iluminación. Navegamos en un ambiente de aire libre y recorremos una gran parcela en distintas orientaciones y dependiendo de cómo va el sol podría provocar problemas de exposición en las imágenes. Y por último, como tenemos que cubrir una gran área de terreno, por ejemplo en un campo de soja, lo que ocurre es que debemos navegar por largos periodos de tiempo, ¿sí? Entonces esto, como veremos más adelante, los sistemas de localización en general acumulan error con el tiempo. Entonces esto de navegar durante mucho tiempo va a ser un problema, porque será error que se va a ir acumulando. Se introduce aquí el concepto de SLAM. SLAM son las siglas de localización y mapeo simultáneos en inglés. Estas son dos tareas que se realizan una a la par de la otra y permiten a un robot localizarse en un entorno que desconoce sin información a priori. La tarea de localización es estimar la pose. Pose es posición más orientación de un robot. Esta localización se va a realizar en un mapa que se va construyendo a medida que se navega. Es decir, son dos tareas que se van realizando en paralelo y una a la par de la otra. Se muestra aquí una notación que vamos a usar. Tenemos que con X indicamos el vector estado del robot. Son variables que nos interesan estimar del robot, como por ejemplo su pose y su velocidad, y vamos a hacer esto para, en este caso, distintos tiempos discretos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la imagen que se muestra, tenemos la pose del robot para 4 tiempos discretos distintos, indicados por los triangulitos. Tenemos con U, que es la entrada de control. Con M tenemos la notación de los landmarks. ¿Sí? Los landmarks van a ser posiciones 3D de interés, que son las posiciones que van a conformar el mapa. Un mapa va a estar compuesto por landmarks. Y vamos a tener observaciones de esos landmarks a través de sensores. Esas observaciones las anotamos con la letra Z. Tenemos también una notación para indicar con X 0,2.k, es el conjunto de estados de 0 a k en tiempos discretos. Y entonces lo que queremos es, en el gráfico podemos ver que tenemos pose del robot y posiciones de landmarks. Tenemos en blanco la verdadera posición, es decir,
dónde están ubicados en el mundo real, y en colores, en amarillo para las poses y verde para los landmarks, tenemos la estimación de nuestro sistema de dónde están esos valores. Es decir, nosotros desconocemos esos valores y queremos estimar tanto la pose como las posiciones de los landmarks. Entonces, tanto por errores de los sensores en las mediciones o por errores que va a ir acumulando en nuestro sistema, tenemos que modelar esa incertidumbre. Entonces, generalmente modelamos el problema de SLAM con una forma probabilística. Y aquí abajo vemos la probabilidad que queremos estimar, que es la probabilidad de las poses y las posiciones, dadas las mediciones y el control. Es decir, queremos maximizar esta probabilidad. Queremos intuitivamente encontrar las poses del robot y las posiciones del landmark que mejor se ajusten a lo que nos dicen las mediciones de nuestros sensores. Sí, entonces, resumiendo, queremos maximizar esa probabilidad. Solo para dar un ejemplo de un sistema de SLAM, vamos a hablar de algoritmo de SLAM, método de SLAM, pero generalmente el sistema de SLAM, queremos un sistema de SLAM corriendo, que es un sistema desarrollado por Dayu en su doctorado, se llama SPTAM, y vemos que una de las características que tiene que tener un sistema de SLAM es que debe funcionar en tiempo real. Entonces vemos cómo se va estimando la posición de un auto que navega en una calle a medida que se va construyendo el mapa del entorno. Sí, solo para ilustrar un ejemplo. Tenemos también que un sistema de SLAM en general está estructurado en un frontend y en un backend. El frontend se encarga de tomar las mediciones entrantes de los sensores y las convierte en una representación intermedia. Esta representación intermedia después la toma el backend para estimar tanto la pose del robot como el mapa del entorno. Generalmente, una combinación muy estudiada en los últimos años, los últimos, digamos, 15 años, es la combinación de cámaras. Se han desarrollado muchos sistemas con entrada de cámara e IMU. IMU es una unidad de medición inercial compuesta por acelerómetro y giróscopo. Y esta combinación funciona muy bien porque la cámara nos da información del entorno, mientras que la IMU nos da información propia del movimiento del robot. Sí, también lo que se estudia y lo que se ha encontrado es que generalmente por la naturaleza, por cómo se combina esta información, un sistema visual inercial va acumulando error a medida que navega, un error que se conoce como drift o error de tipo deriva. Entonces, este trabajo propone incorporar un sensor, tal como el GNSS, más comúnmente conocido como GPS, que no tiene este tipo de error acumulado. Tiene otra fuente de error, pero no tiene este problema. Entonces, vamos a estudiar esta combinación en esta tesis. Bien, para lo que es el backend existen múltiples formas de abordar el sistema de SLAM. Una de ellas está basada en optimización, que es la que se va a estudiar en esta tesis, entonces, y una generalmente de las más usadas actualmente en el estado del arte, y para eso se introduce aquí el concepto de grafo de factores. Tenemos que un grafo de factores tiene nodos de dos tipos. Tiene variables, en este caso x1, x2, x3 y x4, que son las variables que nos van a interesar estimar. Y tiene otro tipo de nodos conocidos como factores, en este caso f1, f2 y f3, que nos van a dar restricciones sobre nuestras variables a partir de mediciones de nuestros sensores. Y bueno, y por supuesto una arista en este grafo es una arista entre un nodo variable y un nodo factor. Lo que nos permite un grafo de factores es factorizar una función en un producto de funciones. Y estas funciones van a depender solo de un subconjunto del total de variables, tal como se muestra en el ejemplo aquí. Por ejemplo, f3 solo depende de x3. Entonces vemos que nos permite como modelar esta dependencia local que existe entre variables y mediciones, que es característico en muchos de los problemas de robótica. Entonces, dijimos que teníamos a la izquierda el problema de SLAM, modelado de una forma probabilística, y vemos que aquí lo podemos expresar como en términos de un grafo de factores en el que las variables que nos interesan estimar son el estado del robot y las posiciones de los landmarks.
en amarillo y verde respectivamente. Y vamos a tener factores que son los cuadrados negros, que nos van a dar restricciones que van a estar construidas a partir de las mediciones de los sensores. Sí, entre dos estados consecutivos generalmente tenemos alguna restricción de tipo odométrica, podría venir dado por una IMU o por los encoders o algún tipo de movimiento, modelo a priori que conozco sobre el robot, sobre cómo se mueve. Solo para dar un ejemplo, aquí se muestra un sensor, el cual nos permite dar la distancia a un landmark, el vector de distancia a un landmark. Entonces supongamos que yo tengo X, que es la pose del robot en 2D, y tengo la posición de este landmark, indicada en este caso con M en negrita. Entonces yo quiero modelar este sensor, y tenemos que ese vector de distancia no es ni más ni menos que restar la posición del landmark respecto a la posición del robot. Pero como quiero esta información en el sistema de coordenadas del robot, lo que se hace es aplicar una matriz de rotación, que es una matriz compuesta por senos y cosenos, en función de la orientación. Entonces yo voy a tener un estado, ahora un estado del sistema que quiero estimar. Está compuesto por la pose y la posición de este landmark. Y puedo modelar mi medición Z en este caso, utilizando H respecto de X y M. Y generalmente lo que se asume es que las mediciones tienen un error gaussiano. Entonces, para modelar esto lo que hacemos es, tenemos W, que es un ruido gaussiano aditivo a la medición. Entonces, de esta forma tenemos modelada nuestra medición Z, que es la medición que obtenemos del sensor. Tenemos la probabilidad de esta medición, que dijimos cómo era gaussiano, es la ecuación ni más ni menos que de una gaussiana. Entonces podríamos querer maximizar esta probabilidad, pero también equivalentemente, aplicando logaritmo negativo, podemos trabajar un poquito con esa expresión y convertirla a una función de costo que solo depende de H en X y M y Z. Sí, recordemos acá que lo que queremos estimar son X, la posición del robot, y M, la posición del landmark, por más que aquí aparezcan expresados en orden inverso. Entonces, lo que tenemos de nuevo acá es lo que se mencionaba antes. Queremos la pose del robot y la posición del landmark que mejor se ajuste a lo que nos dice nuestra medición. Es decir, queremos minimizar esta diferencia que tenemos a través de H. Entonces, para repasar el pipeline general de cómo cómo convertiríamos un problema de SLAM a un problema de minimización, tenemos arriba la formulación probabilística que presentamos anteriormente. Dijimos que podemos expresar que nuestro grafo de factores nos permita factorizar cualquier función, en este caso nos permite factorizar una probabilidad, y podemos expresar el problema en términos de un grafo de factores. Entonces, voy a tener una productoria de probabilidades en la que va a aparecer este concepto de dependencias locales entre variables y mediciones. Entonces yo quiero maximizar esa productoria, pero vimos que si esas probabilidades asumimos que se distribuyen de forma gaussiana, esto lo podemos convertir a un problema en la que minimizamos una sumatoria, que es el término de abajo, que es una sumatoria de términos que vamos a llamar en este caso residuos. Sí, entonces de nuevo lo que sigue ahora adelante es dar nuestros residuos para los distintos sensores que vamos a utilizar. Y de nuevo se menciona que la idea de todo esto es que queremos el estado que mejor se ajuste a lo que nos dicen las mediciones de nuestros sensores. Bueno, el primer sensor que se presenta aquí, voy a tratar de pasar rápido esta parte, porque esto es información bien conocida, bueno, para quien esté en tema, pero las cámaras, la forma de obtener información del movimiento de una cámara, en realidad existen múltiples enfoques. Aquí se da un enfoque basado en features. Un feature es un punto fácilmente distinguible en una imagen, el cual nos va a permitir traquear un feature entre distintas imágenes consecutivas. Un feature está compuesto por las coordenadas bidimensionales en la imagen de ese feature y un descriptor, que es una especie de identificador,
que me permite comparar si dos features son el mismo o no con un cierto margen de error. Y aquí se ve una imagen en la que se le aplicó un algoritmo de feature y se detectaron varios, los cuales se grafican en azul. Después, lo que queremos es modelar la cámara, entonces para esto, en su forma más simple, lo hacemos con lo que se conoce como modelo pinhole. Vamos a tener el centro de la cámara, el centro óptico de la cámara, ¿no? El cual nos determina un sistema de coordenadas, que es el que se muestra en la imagen. Supongamos ahora que tenemos un punto P frente a la cámara y que la imagen capturada es el plano en amarillo que se ve. Entonces, yo voy a observar ese punto en la cámara y esa observación del punto es U. Entonces, yo digo que lo que se puede acá es conocer la relación que hay entre P y U. A partir de las coordenadas de P puedo obtener U. Para poder hacer esto, lo que necesito conocer es cierta información de la cámara, cierta información intrínseca de la cámara, la matriz K, que se conoce como matriz intrínseca o de calibración, la cual encodea ciertos parámetros. Uno de ellos es F, que es la distancia focal, que es la distancia entre el centro óptico de la cámara y el plano de la imagen. Y también tengo lo que se conoce como punto principal, las coordenadas del punto principal, que es este punto en el que el eje Z interseca el plano de la imagen. Entonces, primero me defino dos operadores sobre un vector n-dimensional. Tenemos el operador proj, que es un operador que divide al vector por su última componente y descarta esta última componente. Y luego puedo expresar A en términos de lo que se conoce como coordenadas homogéneas. En este caso sería un vector n-dimensional, agregarle un 1 al final. Sí, muy simplificadamente. Entonces decimos que la relación entre P y U viene dada por esta función pi, y no es ni más ni menos que multiplicar acá por el punto P en sus coordenadas homogéneas y dividir el vector resultante por su última componente y descartar esa última componente. Entonces ahora yo a partir de P puedo encontrar U con información de la cámara. Lo que no puedo es solo con esta información y en el sentido inverso, es decir, como yo cuando apliqué proj dividí el vector por una componente que luego descarté, ahora no tengo la suficiente información como para desde U obtener información del mundo tridimensional. No puedo establecer unívocamente las coordenadas de P, entonces generalmente se dice que no puedo recuperar información a escala de la escena 3D. Entonces, generalmente para solventar este problema lo que se hace es utilizar un par de cámaras de estéreo, es decir, una cámara dispuesta, por ejemplo, al lado de la otra, tal como se ve en la imagen. Y supongamos que yo tengo un algoritmo que puede encontrar correspondencia, es decir, para un punto en la imagen izquierda, para un feature en la imagen izquierda, puedo encontrar el correspondiente en la imagen derecha. Que en el ejemplo de abajo, supongamos que los llamo UL y UR. Entonces yo, a partir de tener estas correspondencias y de conocer información intrínseca de la cámara, y además de conociendo la distancia entre los centros ópticos, conocida como baseline, notada con B en este ejemplo, yo digo que a partir de toda esa información, ahora sí puedo encontrar las coordenadas del punto P, es decir, puedo establecer con las ecuaciones que se ven allí abajo las componentes de P. Sí, entonces vamos ahora a plantear el residuo para la cámara, que está basado en lo que se conoce como error de reproyección. Supongamos de nuevo que tengo un punto P delante de mi cámara en el tiempo I, luego la cámara se va a mover y en el tiempo I+1 sigo observando a P. Lo que me interesa saber acá es el movimiento que hizo la cámara. Entonces, supongamos que decíamos yo tengo P enfrente de I y que obtuve esas coordenadas, por ejemplo, con el proceso que se explicó anteriormente, se conoce como triangulación. Tengo las coordenadas de P. Y ahora supongamos que yo pudiese expresar P en términos del sistema de coordenadas I+1. Entonces yo lo que puedo hacer a partir de mi función pi es proyectar ese nuevo punto sobre la imagen en I+1. ¿Sí? Que en este caso sería el puntito azul. Ahora supongamos que yo corrí un algoritmo de detección de features sobre esa imagen
y obtuve el feature correspondiente para ese punto. En este caso es el punto verde con el que se lo ilustra. Idealmente esos dos puntos deberían coincidir, pero por errores que se pueden producir en las estimaciones o en la imagen, esas dos posiciones en la imagen pueden no coincidir y eso se conoce como error de reproyección, que es lo que se marca con la línea roja. Sí, entonces decíamos que lo que necesitamos era expresar P en las coordenadas de la imagen I+1. Y esto se suele hacer con una transformación relativa, es decir, una transformación entre el sistema de coordenadas, pero resulta que esa transformación es también la pose relativa entre ambas cámaras, es decir, es lo que nos da información del movimiento entre ambas cámaras. Entonces yo puedo plantear mi error de reproyección, tal como se indica en la ecuación que se muestra. Esto es comparo a U con P en la imagen I+1 y proyectado sobre la imagen I+1. Sí, entonces si yo pudiese hacer este mismo proceso para varios puntos, lo que puedo plantear es una minimización de estos residuos en el que mi incógnita es la matriz P, que es la pose relativa, y entonces puedo obtener así de esta forma la información del movimiento de la cámara entre dos tiempos distintos. Se explica ahora, se introduce un nuevo sensor, que en este caso es la IMU, que está compuesta por acelerómetro y giróscopo. El acelerómetro nos da información de aceleración lineal y el giróscopo de velocidad angular. Integrando esta información podría, por ejemplo, obtener información de la orientación de una IMU, de un sensor, que es lo que se muestra en el video de esta persona jugando con una IMU de forma un poco brusca. Decíamos que podremos integrar, pero también generalmente lo que se suele hacer en estos casos es utilizar una técnica conocida como preintegración de la IMU. Yo en mi sistema voy a estimar el estado para cada imagen que me llega. Es decir, acá supongamos son los cuadraditos azules. Y voy a tener que la IMU funcione a una tasa mucho mayor que la cámara. Entonces voy a tener múltiples mediciones de IMU entre dos imágenes. Yo aplicando la técnica de preintegración, lo que me permite es compactar esas mediciones de IMU entre dos frames en una única medición, lo cual va a ser el algoritmo luego del grafo de factores, lo va a volver mucho más eficiente. Y esa medición de preintegración la tengo separada en información de rotación, de velocidad y de posición. Entonces yo tengo, por ejemplo, en la primera ecuación, si vemos, tengo a partir de la preintegración un delta de orientación entre los estados I+1. Y supongamos que en el estado, en I yo tenía mi orientación y en el estado I+1 también tenía una orientación estimada. Entonces lo que puedo comparar es la diferencia de orientación de acuerdo a lo que me dice el estado con el delta que me da la información de preintegración. Entonces yo, haciendo esa comparación, lo que voy a hacer es construir un residuo, el cual la ecuación no se explicita acá porque es un tanto compleja, si quieren después la vemos, está en el apéndice, pero puedo hacer eso tanto como para la orientación, como para la velocidad, y lo mismo para la posición. Entonces de esta forma me obtengo mis residuos que luego voy a utilizar en la optimización junto con el resto de los sensores. Y el último sensor que se muestra aquí y que se va a utilizar es el GNSS, muchas veces conocido como GPS por la constelación de satélites de Estados Unidos, que es la más famosa. Tengo muchos satélites orbitando la Tierra, enviando señales continuamente. Si yo tengo un receptor sobre mi robot, puedo capturar estas señales y también puedo estimar el tiempo de vuelo de lo que tardó esa señal en viajar desde mi satélite hasta mi receptor. Yo a partir de esto, como conozco que la señal viaja a la velocidad de la luz, puedo estimar la distancia entre cada satélite y mi receptor. Entonces, si yo tengo visibilidad de los suficientes satélites, puedo estimar unívocamente la posición de mi receptor en la Tierra, con un cierto grado de error de algunos metros.
Entonces este algoritmo se lo conoce como Single Point Position, o SPP. Algo mejor que se suele hacer es tener dos estaciones, dos receptores, uno en una estación base estática y fija, para la cual se conoce su posición de antemano. Entonces yo podría aplicar el algoritmo anterior de posicionamiento tanto en el receptor como en la estación base, pero como en la estación base conozco la posición de antemano, puedo comparar la estimación con esta información a priori y a partir de eso obtener correcciones que van a ser enviadas a mi receptor y esto permite un posicionamiento con mayor precisión. Este algoritmo generalmente se lo conoce como RTK y se obtiene una precisión de algunos centímetros. Como decíamos antes, el GNSS tiene varias fuentes de error. Existen retrasos atmosféricos que van a afectar a la estimación del tiempo de viaje de la señal y por ende eso se va a traducir a errores en el posicionamiento. Tenemos errores de órbita. Yo necesito saber dónde están los satélites en el cielo y si eso no lo sé con absoluta precisión, voy a cometer errores en el posicionamiento. También necesito que los relojes del satélite con mi receptor estén sincronizados, algo que a veces no ocurre, entonces tengo un offset ahí que generalmente se calcula a medida como otra variable más, pero si eso no lo hago correctamente, también se va a traducir en errores en la posición. Puedo tener ruido al receptor que afecte a mis señales. Y existe también el problema de la interferencia multitrayecto o multipath, que esto es, por ejemplo, en las grandes ciudades con rascacielos, si tengo un receptor a nivel del piso, la señal va a rebotar en distintas superficies antes de alcanzar mi receptor y eso se va a traducir de nuevo en errores en el posicionamiento. Voy a introducir acá el primer artículo publicado junto a Roman Comelli y Egidio Portayú, el cual publicado en el Journal of Field Robotics en el año 2022, el cual consta de evaluar múltiples sistemas de localización en entornos agrícolas. Entonces, lo que queríamos era evaluar, conocer que también funcionan los sistemas solo visual inercial en ambientes agrícolas. Entonces, para eso se seleccionaron 11 sistemas, intentando que sean de la mayor variedad posible para abordar esta evaluación. Y aquí tenemos una tabla en la que vemos como algunas características de los sistemas. Algunos podemos diferenciarlos por la cantidad de cámaras que usan, monocular, una cámara, o estéreo, 2 o más cámaras. Generalmente cuando un sistema funciona en ambas modalidades, se elige en la evaluación la modalidad estéreo. Tenemos que se diferencian por el backend que implementan. Muchos están basados en optimización, que es el enfoque que se explicó hasta aquí. Algunos están basados en filtro de Kalman extendido. Y otros como FLV están en enfoques nuevos y novedosos basados en los conceptos de la teoría del control. Y también podemos diferenciarlos por el frontend que utilizan. Algunos están basados en features, que es el enfoque que se explicó hasta aquí. Algunos, en lugar de traquear puntos, lo que hacen es traquear líneas, tal como en el caso de Repo. Y otros, en lugar de utilizar el error de reproyección, utilizan el error fotométrico que está basado no en puntos, sino en la intensidad de los píxeles. Entonces, estos métodos se los conocen como método directo. Y podemos tener algunos que son un híbrido entre basado en feature y directo, como SVO, que lo nombramos semi-directo. Mostramos un ejemplo aquí de un sistema doblado funcionando en el campo. Este es el caso de Robio, que está basado en EKF y es un método directo, es decir, utiliza el error fotométrico y eso lo hace sobre un parche, que son estos cuadrados verdes. Lo que se hace es traquear estos parches de imagen a imagen para estimar el movimiento. Otro sistema es BeamFusion, que está basado en optimización y es un método basado en features. Vemos aquí que se van traqueando de imagen a imagen distintos features. Ni bien son traqueados, ni bien
son detectados, lo grafican azul, y a medida que son rastreados en múltiples imágenes, se van volviendo rojos solo para visualización. Las imágenes que veíamos y información de datos sensores fueron obtenidas del conjunto de datos públicos conocido como Rosario Dataset, el cual fue grabado por nuestro grupo en 2017, y desde ese entonces el robot ha cambiado, pero en ese entonces estaba compuesto por una cámara SET en el frente, una IMU, una antena de GPS, y también teníamos información de odometría de las ruedas. Y el dataset está compuesto por 6 secuencias, es decir, 6 trayectorias en campos de Zavalla en la Facultad de Agronomía, las cuales se muestran ahí en la imagen de la derecha. Se realizó la evaluación y se encontraron en el camino errores en el dataset. Por ejemplo, había mediciones de IMU que incorrectamente tenían el mismo instante de tiempo. Entonces lo que se hizo es, como se conoce la frecuencia del sensor, fue distribuir uniformemente en el tiempo esas mediciones de IMU. También encontramos un bug en el software de grabación, en el cual corrompía los últimos datos de la secuencia 01 y 06, por lo tanto se descartaron estos últimos tramos de las secuencias. Y estas correcciones se incorporaron al dataset público para compartirla con el resto de la comunidad. Y vemos entonces las 6 secuencias resultantes en cuanto a longitud, duración de minutos y número de frames, con sus valores modificados para 01 y 06. Adicionalmente se incorporaron 2 secuencias nuevas en las que el robot inicia en un estado estacionario. Y se hizo esto porque para algunos sistemas era una condición, era un requerimiento que el robot inicie en estado estacionario, entonces para una mejor evaluación se agregaron estas 2 secuencias. Aquí se muestran algunos fallos encontrados, principalmente en el frontend de los sistemas evaluados. A la izquierda tenemos Quimera Bio, vemos que temporalmente el frame más antiguo es el de más arriba y los de abajo son los más nuevos. Entonces aquí lo que se hace en Quimera Bio es intentar encontrar correspondencia entre un frame y el frame anterior. Entonces cuando yo detecto feature y encuentro correspondencia con el frame anterior, lo grafico en verde, y cuando no, en rojo. Entonces vemos que inicialmente parece venir todo bien, pero ya en el segundo frame se hace más difícil encontrar esas correspondencias. Y en el último frame ya prácticamente no encuentro correspondencia, entonces en ese caso decimos que hay una pérdida de tracking. Generalmente a partir de allí, si no se implementa un mecanismo, la localización del robot diverge y ya no me sirve a partir de ahí. Y en general entendemos que por cómo es el ambiente, muchas veces es difícil encontrar correspondencia, ya que solo estoy enfocando plantitas de soja con hojas en las que todo se parece, entonces para algunos algoritmos de búsqueda de correspondencia es complicado y ocurren este tipo de cosas. Y en el segundo caso, a la derecha tenemos a OCBIS, para el cual también se buscan correspondencias. Las dibujadas en verde son correspondencias entre puntos del mapa que se proyectan en una imagen y features detectados en esa imagen. Esas se grafican en verde, y en amarillo son correspondencias similares a las que mencionaba en Quimera Bio, entre un frame y el frame anterior. Esas se grafican en amarillo. Y idealmente, si el algoritmo funcionara bien, como la cámara en este caso se movió un poco, deberíamos ver líneas que no se crucen, que no se intersequen. Pero vemos que esto no es así, entonces es un indicador de malas correspondencias establecidas, y si no se hace un correcto filtrado de correspondencias, luego esto va a impactar negativamente en la estimación de la localización. En el caso de esta imagen se muestra para la secuencia 01 la estimación de los sistemas, y vemos que en general tienen mucho error. Más adelante puedo mostrar los datos cuantitativos si así lo requieren, y vemos que en general los sistemas que, incluso con cierto error, pero
sistemas que mejor funcionaron son OrgSlam 3 y SMSDKF. Sí, aquí simplemente se lo divide en dos imágenes, es la misma secuencia y se lo divide en dos imágenes solo para una mejor visualización. Entonces tenemos que esos dos sistemas son los que, incluso sabemos que tienen cierto error y deberían mejorar, pero tenemos que son los que mejor funcionan, a partir de evaluarlos con una métrica de error de trayectoria absoluto. Se reporta también tiempo de procesamiento por frame. Medimos cuánto tardamos en el sistema en procesar un frame y para todos los frames y lo mostramos en forma de boxplot. Vemos que trazamos ahí la línea en la cual entendemos que debajo de ella los sistemas deberían funcionar en tiempo real y los que están por encima no. Hay sistemas que funcionan muy bien como FLBIS y SBO. SBO en general estaba pensado inicialmente para funcionar sobre drones, entonces tenemos un dron menor capacidad de cómputo, entonces debemos ser más eficientes. Tenemos sistemas que andan más lentos como Beans Fusion o SMSDKF. Entonces, para evaluar los algoritmos que se desarrollan en esta tesina, para una mejor evaluación necesitamos más datos. Entonces, lo que generalmente hacíamos es grabar datos con el robot en los campos de Zavalla a final de año y con esos datos construimos lo que se conoce como el Rosario Dataset versión 2, el cual fue publicado recientemente en The International Journal of Robotics Research. Este fue un trabajo en conjunto de todo el laboratorio y existen diferencias respecto al dataset anterior. Ahora tenemos más sensores y tenemos sensores de mayor prestación. Aquí en la imagen a la izquierda podemos ver el frente del robot, en el cual tenemos un sensor visual y inercial, RealSense D435i. También tenemos 3 módulos de GPS a bordo del robot, lo cual nos va a permitir estimar la orientación del robot de forma global. Sí, esto es algo que no teníamos anteriormente en el anterior dataset. Y cada módulo de GPS contiene también, además, una unidad inercial y magnetómetro. Y además seguimos proveyendo la odometría de las ruedas. Otra de las mejoras que se realizaron fue que ahora las trayectorias que realizamos contienen ciclos. Esto nos permitirá ahora evaluar sobre esos datos algoritmos de detección de ciclos. Y otra de las mejoras es que tenemos ahora sincronización de sensores, la cual realizamos a partir de utilizar un método a partir de PPS, que es pulso por segundo. Uno de los módulos de GPS envía un PPS a la computadora a bordo, junto con información de su clock, y la computadora puede corregir entonces su clock y sincronizarlo con el receptor y los satélites, y el resto de los sensores están conectados a la computadora a bordo y toman su clock de ahí. Entonces tenemos que tener un esquema ahora de sensores sincronizados, lo cual resulta útil porque muchas veces los algoritmos de LAM asumen la sincronización entre, por ejemplo, cámara e IMU. Y entonces ahora efectivamente tenemos sensores sincronizados. En cuanto al sensor visual, RealSense nos da información de cámara estéreo, en este caso infrarroja, las dos imágenes que vemos arriba. Abajo a la izquierda vemos la imagen a color que nos da en la cámara, y además el sensor estima a partir de la imagen del par estéreo información de profundidad, la cual se muestra abajo a la derecha. Esto ya es algo que calcula el sensor y lo entrega, y nos entrega esa información. Incorporamos nada más respecto al dataset anterior nuevas mediciones de GNSS. Tenemos ahora mediciones RAW, es decir, información cruda previa a la estimación de la posición de GNSS. Tenemos estimación de la posición sin correcciones de RTK. Tenemos nuevamente RTK, obtenido a partir de una base que tenemos cerca de donde opera el robot. Y en postprocesamiento obtuvimos una solución PPK, que es un algoritmo que estima la posición similar a RTK, pero en postprocesamiento, y esto nos permite tener una mayor precisión
y utilizar esa información como ground truth posicional. Por último, se muestran secuencias grabadas en 2023 del dataset. En este caso son 6 secuencias, también en los campos de la Facultad de Agronomía. Además, otras 7 secuencias grabadas en 2021 componen este dataset. Paso ahora a explicar lo que es el desarrollo central, si se quiere, de esta tesis, que es un sistema de fusión con cámara estéreo, inercial y GNSS, publicado en el Journal of Field Robotics. Ya vimos la formulación para el residuo de cámara, para el residuo de IMU, entonces ahora nos faltaría un residuo para GNSS para incorporarlo. Entonces, intuitivamente vemos que voy a tener una trayectoria que acumula error, como dijimos, que es la dibujada en rojo, y voy a tener la misma trayectoria realizada por el GNSS, la cual no tiene ese error acumulado. Entonces yo me puedo construir el vector z hat o z sombrerito, que se ve allí arriba, que es un vector entre el inicio de la trayectoria y mi momento actual, ¿sí? Construido a partir de la estimación del estado del sistema. Yo podría plantear este nuevo vector para las mediciones de GNSS, ¿sí? Entre el inicio y el momento actual, y eso sería mi vector z tilde. Entonces nuestro residuo no va a ser ni más ni menos que la diferencia entre estos dos vectores. Es decir, quiero que mi z hat se parezca a z tilde. Y lo único que necesito es, para poder operar con estos dos vectores, lo que tengo el problema es que no están expresados en el mismo sistema de coordenadas, entonces necesito la rotación R entre los dos sistemas de coordenadas, la cual se estima en un periodo de inicialización del sistema. Durante los primeros segundos del sistema se asume que como no se acumula error, se toman posiciones a partir de estado y posiciones a partir de mediciones de GNSS, y con esos dos conjuntos de puntos se estima la alineación mediante UME-YAMA, y este método nos va a dar dicha rotación, la cual se va a asumir correcta y se va a usar durante el resto de la vida del sistema. Entonces repasamos nuestro grafo de factores para nuestro sistema. Nuestro sistema está basado en ORSLAM 3. Voy a tener el cual fue seleccionado a partir de la evaluación realizada, de la evaluación de sistemas realizada. Voy a tener distintos estados para distintos tiempos discretos, que es la línea temporal que se muestra abajo. Y voy a tener una ventana fija, compuesta por ciertos estados del pasado, los cuales me van a impedir que mi estimación navegue o diverja para cualquier lado. Voy a estar anclado a esa ventana fija. Y voy a tener una ventana local, que son las variables que me interesa estimar. Entonces cada estado va a estar conformado por pose, velocidad y bias de la IMU. El bias de la IMU es un sesgo que tienen las mediciones de la unidad inercial, el cual generalmente cuando se trabaja con IMU se estima este bias en el estado. Sí, entonces entre mis poses y el mapa voy a tener una relación dada a partir del residuo visual basado en el error de reproyección. Luego, entre dos estados consecutivos voy a tenerlos que se van a encontrar relacionados a partir de un residuo inercial, o sea, a partir de información de IMU. Y agregamos nuestro residuo GNSS a cada una de las poses, de las posiciones en realidad. Entonces así tenemos construido nuestro grafo de factores. Para repasar entonces, tenemos nuestra ventana compuesta por n+1 estados, los cuales están compuestos cada uno por pose, velocidad y los bias mencionados. Tenemos nuestros residuos, las ecuaciones para nuestros residuos, visual, inercial y GNSS. Y entonces yo tengo que mi sistema opera estimando poses para cada imagen recibida, o sea, lo que llamaremos momento-momento. Y alternativamente voy a realizar periódicamente una minimización basada en esta función de costo que se muestra aquí, que incorpora cámara, IMU y GNSS. Entonces, periódicamente voy a hacer correcciones sobre mis estimaciones.
utilizando estos 3 sensores. Vemos aquí algunos experimentos. Primero tengo el sistema evaluado sobre Rosario Dataset. Como dijimos, solo tengo información de RTK en este conjunto de datos, entonces, que va a actuar como ground truth. Entonces, para obtener información, para poder funcionar estas mediciones, lo que hago es agregarle un ruido gaussiano a las mediciones de RTK, que son los puntitos que se muestran en rojo. Sí, en verde tenemos nuestro mapa estimado a la izquierda, y a la derecha en verde son los features detectados por el frontend del sistema, los cuales se intenta traquear. Vemos que algunos parecen fijos, pero otros no son tan simples de traquear. Y por supuesto en azul, no sé si se llega a ver, pero en azul es la estimación de la pose de nuestro sistema. Bueno, decíamos que nuestro sistema está basado en Orresland 3. Aquí vemos a Orresland 3, solo visual inercial, operando en una secuencia de Rosario Dataset versión 2. Vemos ahora que el robot intenta doblar en el campo y en un momento tiene problemas para seguir el tracking. Entonces ahí, cuando ya pierde la localización, se pierde por completo y la localización empieza a diverger. Entonces nosotros acá mostramos a nuestro sistema operando en el mismo trayecto. Nuestro sistema ahora basado en cámara, IMU y GNSS. Y vemos que, bueno, como es de esperar, va a ser más preciso, pero también más robusto en este caso. Por más que el sistema subyacente haya fallado, ahora podemos ver que podemos operar correctamente. Y en este caso las mediciones no son simuladas a partir de RTK, sino que son mediciones sin corrección que tenemos en este nuevo dataset. Aquí se muestran algunos resultados de acuerdo al error de trayectoria absoluto. Estamos comparando BeamsFusion más GNSS, que la implementación oficial de este sistema nos permite incorporar mediciones de GNSS a BeamsFusion. Tenemos Orresland 3, que es el método visual inercial que recién mostramos. Y tenemos a nuestro sistema GNSS-SI. Y vemos que en general tenemos mejores resultados que el resto del sistema. De hecho, BeamsFusion ni siquiera puede operar en la secuencia del nuevo dataset. Tengo algún caso especial para mencionar, como es la secuencia 3 del dataset 2, en el cual la estimación ya de Orresland 3 es muy mala y vemos que tampoco pudimos mejorarla demasiado. Generalmente lo que se encontró ahí es que había mucho error en la orientación, lo que hacía que las curvas al doblar, las trayectorias son en forma de llego hasta el final de la hilera y giro y retomo la hilera siguiente. Entonces generalmente ahí al girar se acumulaba mucho error en términos de orientación, y en realidad nuestro residuo GNSS solo afecta a la posición. Entendemos que por esa razón no pudimos mejorar la estimación del error grande que tenía Orresland 3 per se. Y lo último que quería mostrar es un trabajo que actualmente está en proceso, que fue presentado el año pasado en las HAR que se realizaron en Buenos Aires. Y como dijimos antes, para computar nuestro residuo necesitamos la rotación entre dos sistemas de coordenadas. Y luego confiamos en que esa estimación inicial es correcta. Bueno, ¿qué pasa cuando esa estimación no es tan buena? Bueno, nos puede introducir errores en la estimación del sistema, tal como en el caso que se muestra acá, en que tenemos una estimación con bastante error. Entonces eso nos lleva a plantearnos cómo podemos hacer para mejorar esto. Y lo primero que se intentó hacer aquí es tratar de encontrar una forma en la que no dependamos de esa rotación. Y lo que se hace es, tenemos nuevamente los dos vectores como tenemos antes, excepto que ahora en vez de que sean vectores, vamos a tomar la norma de esos vectores
y ahora tenemos distancias escalares. ¿Sí? Entonces lo que tratamos de hacer es tratar de, como residuo, plantearlo como la diferencia de estas dos distancias. Sí, entonces ahora como son distancias ya no necesitamos estimar la rotación entre ambos sistemas de coordenadas. Nuestro nuevo residuo es la diferencia de ellas. Y entonces de nuevo repasando los resultados, agregué una nueva columna respecto a la tabla anterior en la que presento los datos de este nuevo sistema con un nuevo residuo. Este residuo reemplazaría al residuo de GNSS-SI. Y vemos que tenemos resultados comparables, pero que todavía hay trabajo por hacer. Personalmente creo que hay que establecer ciertas condiciones, tratar de entender las condiciones en las que el sistema mejora su contraparte anterior y también entender por qué falla cuando falla, ¿no? Entonces, tratar de ver qué información se puede incorporar, si es correcto plantear el residuo como lo hicimos. Entonces, es un trabajo que nos queda pendiente por hacer y que, de todas formas, vemos que tenemos una estimación comparable y en muchos casos mejor que Orelsan 3 también. Bueno, resumiendo, se presentaron los artículos publicados durante esta tesis, que son en este caso los 3 primeros, fueron los que fui mencionando. También se menciona que durante el doctorado se hizo otra publicación, llamada doble GAN BO, odometría visual monocular basada en GAN, que se desprendió de lo que fue mi tesina de grado del LSC. Se presentaron algunos artículos en conferencias locales, uno de ellos el que acabo de mencionar a lo último, y otros 2 en lo que es la Jornada de Argentina de Robótica y en RPIC también. Y ya para concluir, se evaluaron entonces múltiples sistemas del estado del arte en ambiente agrícola y se reportaron resultados sobre ello, sistemas visual inercial en este caso. Se creó un dataset denominado Rosario Dataset versión 2, el cual está compuesto por mediciones de sensores a bordo de la configuración actual del robot. Este fue un trabajo realizado por todo el laboratorio. Se desarrollaron y luego se usaron estos datos para evaluar nuestro sistema. Se desarrollaron dichos sistemas de fusión con el objetivo de navegar en el campo agrícola. Y tanto el código como el dataset han sido liberados como aporte para la comunidad robótica. ¿Qué queda de acá en adelante? Bueno, generalmente hemos visto que en el estado del arte se está usando mucho la fusión de mediciones RO de GNSS, esto es pseudorango, que es una medición de la distancia a los satélites, o Doppler shift, que nos permitiría estimar la velocidad del robot con más precisión. Estos son observables que se pueden obtener. De hecho, nuestro nuevo dataset ahora sí contiene este tipo de mediciones, por lo cual podríamos tratar de elaborar algo por ese lado. Podríamos incorporar información que corrija ahora sí la orientación del robot, tal como es el magnetómetro. Si bien tiene mucho ruido un magnetómetro a bordo de un robot, hemos hecho algunas mejoras al respecto en cuanto a su calibración. Y por último queda pendiente el estudio de cómo darle el peso correspondiente a cada sensor a partir de las covarianzas, las cuales en este sistema, y también medio heredado de Orelsan 3, están fijas, pero en algunas situaciones podría yo querer confiar más en el sensor GNSS que en la cámara, por ejemplo, en estos ambientes en el cual es tan difícil encontrar correspondencia, quisiera por ahí darle más peso al resto de los sensores que a la cámara y tratar de hacer esto de forma dinámica. Y bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, ahora tocan las preguntas de los jurados. Propongo que primero empecemos por cualquier problema de conexión que pueda haber con los que están lejanos. Arrancamos, no sé quién quiere empezar. Puedo arrancar yo si querés, Gonzalo, ¿te parece?
Sí. Dale, Juan, dale. Dale. Bueno, antes que nada te felicito por el trabajo que hiciste, por el escrito que hiciste, la verdad que está muy bien escrito, y también por la presentación que me parece que resume bastante bien todo el trabajo que estuvieron haciendo. Yo justo tenía una pregunta que no lo mencionaste recién en la charla, o por ahí se me pasó y lo dijiste, que tenía que ver con que, por lo menos en el primer dataset, vos decías que habían tenido algún problema con la IMU porque saturaba, porque le habían puesto un rango muy bajo para tener mayor resolución. Entonces, en algunos casos, la IMU tenía unos picos que no llegaban a medirlos. Sí, correcto. Y eso te afectó en algunos de los sistemas que vos usaste para SLAM. Cuando hicieron el nuevo dataset, eso lo contemplaron y supongo que ya ese problema en general no lo tuvieron. Pero me interesaba saber si habías analizado la robustez a esos posibles outliers que tengas, no solo en el INS, sino también por ahí en otros sensores, como puede ser el GPS también, que puedes tener outliers, o a veces perder el fix y que te dé mediciones incorrectas. Si habías visto un resultado que compare ese tipo de robustez ante pérdida de los sensores. Ok. Entiendo que quizás la robustez en la IMU podría venir por el lado en que las mediciones no las integro per se, o sea, una por una, sino que a lo mejor al compactarse en una única preintegración de IMU, puedo volverme más robusto a outlier y como que evito picos aislados que puedo tener al combinar múltiples información en una. Asumo yo, en realidad no lo estudié. La respuesta es, en ese caso no lo estudié, pero imagino que por ahí podría venir alguna forma de aplacar estos picos que podrían producirse. En cuanto al GNSS, yo creo que venía un poco por lo último que mencionaba, ¿no? Por el tema de, entiendo yo, setear dinámicamente el peso que le doy a la optimización a los sensores. Por ejemplo, podría, si yo tengo como medición de entrada latitud y longitud, pero tengo información de cuando paso de fix a float, podría decir, bueno, confía menos en este sensor cuando está en estado de float, porque incluso a veces puede dar un salto entre fix y float. He visto que cuando cambia de estado, pega un salto a veces en altura incluso. O generalmente la estimación de altura es mala, pero podría darse de que me tire algún metro más lejos de donde venía diciendo que estaba. Entonces yo creo que ahí habría que plantear algún esquema de, bueno, en estos casos, idealmente sería tratar de filtrar esa medición, pero otra forma podría ser darle el peso adecuado dentro de la optimización. Claro. Viste, en un momento en la tesis, digamos, vos decías que, por ejemplo, Revo, digamos, te había funcionado mal en algunas trayectorias porque vos decías que como el terreno es muy irregular, probablemente la saturación de la IMU haga que el método no funcione bien. Entonces me había quedado pensando si vos no podés contemplar de alguna forma la irregularidad de tu terreno en las covarianzas que vos le pongas a tus sensores. Si vos sabés que tu terreno es muy irregular y por ahí tu IMU va a empezar a tener un error mayor, entonces quizás vos podrías subirle la covarianza para bajar un poco la información. No sé cuán fácil es meter eso dentro de otros esquemas tipo ORSLAM o alguno de los otros. O sea, no sé si esa información es fácil de incorporar en esos métodos. O tenés que rehacer todo el método, digamos, por ahí es un lío bárbaro. Y en el caso de... igual estoy transmitiendo en vivo, pero bueno, en el caso de ORSLAM 3, sí encontramos algunas complicaciones a la hora de trabajar con el código del método.
Sobre todo, en algún momento a la hora del último trabajo, de establecer nuevos residuos para tratar de hacer más robusto al sistema con GNSS, nos hubiese gustado probar distintos tipos de residuos o esos vectores que trazo, esa diferencia, nos hubiese gustado probar otro tipo de cosas, y a veces codear todo un residuo nuevo Claro. era un tanto complejo para ese Sí. código. Entonces nos hubiese gustado hacer más pruebas, pero a veces un poquito del código nos limitaba, quizás tendríamos que haber rehecho un par de cosas. Pero bueno, también es una cuestión de tiempo, de ver cuánto quiero seguir indagando por acá o cuánto quiero dedicarme a otra Sí, cosa. sí, no, además Aparte. probaste no sé qué cantidad de métodos distintos, que fue un laburo bárbaro. Y después te hago una pregunta sobre la elección de Orbslam, porque mirando una de las tablas donde tenés los errores comparando los métodos, el otro método que había funcionado bastante bien era este SMSCKF, Sí. que no sé si diría que Orbslam funcionó mejor. ¿Por qué prefieren Orbslam? Sí, yo también tenía esa duda. Un poco está el prejuicio de métodos de optimización sobre métodos basados en Ok. filtros de mi parte. Otra razón fue que a la hora de comparar tiempos de procesamiento, vimos que Orlam 3 funcionaba mejor de acuerdo a lo reportado. No sé si estaba en la... Sí, sí, está Bueno, el Boxplot y Orlam 3 funcionaba mejor respecto a tiempo de procesamiento, entonces teníamos que tener que volver a incorporar más información y va a ser más lenta la optimización. Entonces, bueno, en realidad en KF no es optimización, pero iba a incorporar más información y capaz que no aumentaba más el tiempo de procesamiento, y ya ese mix de KF era medio lento respecto a eso, entonces decidimos por el lado de Orlam 3. Ok, entonces viene más por ahí, por el tiempo de computación y un sesgo propio, que está muy bien. Siempre uno tiene que tener un sesgo propio sobre qué método usar. Me parece perfecto. Y después la otra cosa que me había llamado mucho la atención cuando vi los resultados era eso que vos decías de la secuencia 3, cuando compararon con GNS. Ahí creo que habías puesto la tabla, que tenés un error considerablemente mayor, pero creo que 10 veces más grande o quizás más en esa trayectoria en particular. Y lo notable es que es en todos los métodos. O sea que ahí hay algo raro. Vos decís que puede ser porque tenés muchos giros en la trayectoria, ¿no? Es decir, ahí la secuencia 3, viste que tenés un error de no sé, casi 6 metros, y en comparación con los otros, digamos, no sé si eso es solamente los giros. ¿Hicieron ese análisis de, por ejemplo, mirar el error y ver si realmente en los giros es donde crece tanto? Para mí ahí hay alguna cosa rara con esa trayectoria. Permitime, creo que tengo la gráfica en algún lado. Es la secuencia 3 del... Bueno, se ve chiquito, pero se ve. Sí, hay para mí una cuestión de que es la de la derecha, ¿no? ¿Ves? Cuando al momento de girar, el surco al lado, en vez de agarrarlo paralelo, empieza a desviarse y ahí está la acumulación. Yo creo que corrigir, porque después parecería ir en línea recta una vez que gira. Entonces yo entiendo que ahí al girar es donde se va a acumular lo que me provoca el error acumulado. Y es la única trayectoria que tiene este tipo de... O sea, el único ensayo que tiene este tipo de trayectorias así con tantos giros, como No, para entender cuán... todos tienen forma, por ejemplo esta. Claro, sin embargo, en los otros no... Digamos,
te anda notablemente mejor. Entiendo. Sí, no, en realidad, o sea, entiendo que es por eso, pero cuál es la causa. Se me escapa. Sí, pues lo raro es que era un solo experimento que te había... Sí, sí. Después el resto tenías un error bastante. Y te hago, perdón que hinche tanto, pero No, por favor. te hago un par de preguntas más. Sí, por favor. Después, vos decías que en el Rosario Dataset solamente tenían información de la RTK, entonces tuviste que simular información de GPS agregándole ruido gaussiano, ¿no? Sí. Pusiste un ruido con cierto desvío, creo que un desvío de medio metro y media cero. Para mí ese ruido, digamos, es una condición, digamos, no real, en el sentido que realmente en la práctica no sé si el GPS te daría un ruido centrado y de esa varianza. Mi pregunta era si habían validado esa hipótesis experimentalmente, dado que vos en el nuevo dataset sí tenés datos de GPS sin RTK. Quería ver si podías tener una idea de cómo es la estadística del ruido de un sensor GPS en comparación a un RTK y ver si es cierto eso que uno lo puede modelar en un ambiente como el que están ustedes, como un ruido gaussiano con media cero y varianza de medio metro. Porque yo no estoy acostumbrado a trabajar por ahí en esos ambientes, pero sí en ciudad, y en ciudad tenés una diferencia mucho más significativa. Pero por ahí en el campo no. Entonces quería saber si habían hecho esa prueba, porque me interesaba. Sí, es cierto que el ambiente de campo y la ciudad es distinto, ¿no? Que el campo debería tener cielo abierto y una mejor visibilidad de los satélites. Lo que ocurrió ahí fue, bueno, primero la idea de por qué hacerlo así, sí también teníamos nuestras dudas. La forma de hacerlo así fue porque vimos un trabajo de Siofi Escaramuza de por aquel entonces, en el cual también hacía lo mismo de simular el ruido y agregárselo como ruido gaussiano aditivo. En este caso creo que le agregaba 20 centímetros, pero bueno, era otro experimento. Entonces tratamos de elegir un valor el cual nos pareció más adecuado. Y lo que vimos fue que ya con el nuevo dataset, o a partir de los nuevos sensores, no de los nuevos sensores, creo que actualizamos el firmware del mismo GPS que teníamos por ese entonces y ahora nos daba una medición de GNSS sin correcciones y entonces esa medición reportaba una covarianza. La verdad no sé cómo porque no explicaban cómo el fabricante, pero nos daba una covarianza que coincidía más o menos con estos valores que habíamos usado anteriormente. Entonces a partir de ahí no hicimos más pruebas, pero la verdad sí podría haber correspondido ahora estudiarlo un poco mejor porque ese valor después me impacta mucho en la optimización, entonces debería ser lo más fiel posible. Bueno, para mí como preguntas está todo muy bien. Lo único que voy a dejar es un consejo y es que estaría bueno también que den un estudio de cómo impacta la calidad de la IMU en la performance que vos tenés de tu sistema final, ¿no? Yo durante muchos años trabajé en sistemas de navegación y siempre una pregunta que no está del todo resuelta es, dada la performance que vos querés en una misión, poder extraer la calidad de los sensores necesarios para satisfacer esos requerimientos, ¿no? Es medio como el problema inverso. Y en el caso particular de los sensores inerciales impacta mucho, porque son sensores que los costos crecen mucho con la calidad. O sea, si vos querés bajar el drift de tu IMO y tenés que pasar a otra tecnología, los costos se incrementan bastante. Entonces, tener una buena medida de saber qué calidad de la IMU necesitas en base a requerimientos de tu misión, digamos, eso sería un resultado que estaría muy interesante para la comunidad que hace navegación. Incluso en este caso, que por ahí, digamos, si ves que es necesario, por ahí estás dispuesto a pagar
algunos miles de dólares para equipar con un buen sensor uno de estos robots, ¿no? Pues son robots importantes. Perfecto. Eso sería bueno. Pero bueno, Te lo la tomo. verdad que Me mira mi director como dice. Atayud, vos decís Atayud. No, Ya. Bueno, bien. aunque sea en simulación. Sí, sí. Pero te felicito por la tesis. Y Atayud. muchas gracias por tomarte tu tiempo. Bueno, seguís, Gonzalo, entonces. Bueno, dale, ¿se me escucha bien? Sí. Ando con unos problemitas de conexión, recién que se cortó en la presentación. Bueno, sí, igual que Juan, ¿no? Felicitarte, Javier, por el trabajo de tesis. En general se ve mucho laburo, mucho esfuerzo. Lo que estamos en la robótica sabemos que hace todo este experimento, el tiempo que lleva y cuando la cosa no funciona, tener que volver a hacer todo un proceso de calibración de los sensores, montaje. Es mucho trabajo y le dieron un buen cierre, digamos, en general, a todo el trabajo de tesis, al documento también está muy bien redactado, muy bien organizado, queda un material muy valioso ahí para la comunidad robótica. La también estuvo muy bien, me gustó mucho la parte inicial ahí cuando fuiste explicando los conceptos en una sola filmina ahí como diciendo bien esquemático, bien clarito, así que ahí estuvo también bueno. El Gracias. trabajo está excelente, te felicito, los directores también. Y tenía así anotadas algunas preguntas y otras que son comentarios nomás o de curiosidad. La primera es, entiendo por todo el trabajo de la tesis, ¿no? Que trabajaste muchísimo con datos reales, con el dataset original de Rosario Dataset, con el nuevo, recolectar nuevos datos, recolectar los datos y trabajar posteriores, digamos, en base a datos reales, pero eso hace una diferencia con todos los trabajos típicos de robótica, ¿no? Donde hay una parte importante de simulación. Y acá no se vio nada, digamos, o sea, puro realismo en realidad. La pregunta era, ¿hiciste algunas pruebas de simulación, aunque sea parte de algún algoritmo, o evaluar algún sensor, la parte de calibración, cuando fueron a calibrar, hacer calibraciones extrínsecas? En algún escenario, aun cuando no lo hayas mostrado, ¿usaste simulación o fuiste de lleno a los experimentos? Bueno, gracias por tus palabras, Gonzalo. Tenemos un simulador del robot andando en gazebo, ¿sí? Con todos los sensores montados, tanto cámara, IMU, GPS y odometría. Entonces, a partir de ese simulador, lo que hacemos es, tal como lo hacemos para los datos reales, obtener mediciones en forma de Rosbar y sí, y previo a los datos reales, cuando todavía no teníamos el nuevo dataset, lo que se hizo fue utilizar mediciones de ese simulador para correr el método. No se mostró acá, pero había dado resultados razonables. Igual por ese entonces todavía estaba codeando el método, entonces algunas pruebas han dado mejor y otras peor. Pero después cuando avanzamos a los datos reales dejamos eso atrás, pero sí, inicialmente, gracias a este simulador que tenemos, que es parte de una tesina de grado y ahora que todos utilizamos en el grupo, se pudieron hacer pruebas. El problema ahí, de nuevo, es también cómo simular el ruido de los sensores, especialmente el GNSS, que probablemente hubiese terminado siendo simulado de la misma forma que se hizo para
el Rosario Datacera, creándole ruido gaussiano a las mediciones. Claro. Lo han usado, digamos, como en etapas muy iniciales del desarrollo, por ahí cuando estás evaluando inicialmente un algoritmo, codeando algo, lo probás. Sí, me parecía raro, ¿viste? Digo, está bien. Otra opción es bueno, como el caso que mencionaba Juan recién, digamos, si tenés una secuencia o algo, o algún experimento o datos reales que vos decís que da completamente mal y estás probando algo nuevo, bueno, sí, valerse del simulador, por más que sea poco realista, particularmente en los modelos de ruido, está bueno. No sé si los resultados, si el trabajo no fue muy relevante, ¿por qué no decidieron no poner nada de simulación en tesis? O sea, obviamente es súper valioso y completamente aplaudible, digamos, el tener un desarrollo de tesis con todos datos reales, excelente, pero ¿qué los llevó a descartar por completo algunos ensayos de simulación que hayan hecho? Sí, no sé descartarlos, pero sí es cierto que no se presentó. No sé, supongo que leímos valor a los datos reales, capaz que también tenemos un prejuicio en cuanto a evaluar sobre datos reales. Tenemos muchos prejuicios. Somos un grupo prejuicioso. Los sesgos que decir. Reales se podrían presentar, o sea, los tengo esos resultados, no acá a mano, pero podría agregarlos en la tesis, en el documento final, sí. Sí, por ahí era muy preliminar y yendo luego a los experimentos reales, si básicamente está demostrando lo mismo que el otro, nada, el simulador queda como un procedimiento inicial como para empezar por ahí, pero por ahí sí. Sí. No es relevante, como decís. Después otra cosa que noté, que te quería pedir una observación que vi ahí, cuando ustedes hacen el relevamiento de todos los algoritmos que están en el capítulo 2 de la tesis, lo separan en algoritmos de SLAM, particularmente de SLAM visual inercial, y después lo que se centra más en la función. Y al parecer los algoritmos de SLAM, por lo menos todos los que menciona ahí, no sé si habrá uno o dos, o se me puede haber pasado, pero son muy pocos los que incorporan mediciones de GPS, digamos, de GNSS. Y cuando en la otra sección del capítulo, cuando hablan de los algoritmos, cuando mencionan los algoritmos de fusión, entiendo como que casi todos incorporan medición de GNSS. También, no sé si fue un sesgo de cuáles eligieron, cuáles no, de ambos grupos, o estimo por ahí que capaz los algoritmos de fusión trabajan más con filtros y es más adecuado poner ese tipo de sensor y por eso es más común. No sé si notaste esa misma observación o por ahí estoy errado, pero ¿por qué en SLAM o en algoritmos de SLAM basado en optimización no es común ver el uso de GPS y cuando te vas a los algoritmos, toda la familia de algoritmos de fusión, aparece más, como que se ve que aparece más? ¿A qué se puede deber eso si lo tenés visto? Yo no sé si entendí por una parte ese correo. Vos decís, ¿por qué en los 11 sistemas evaluados no hay ninguno que incorpora GNSS? ¿O vos decías en la recapitulación de trabajos relacionados? Porque Sí, en los trabajos relacionados, perdón, sí, en los trabajos relacionados separas los algoritmos, obviamente todos enfocados a la localización, con sensor inercial y cámara principalmente, pero dentro del grupo de los que entran dentro de la familia de algoritmos SLAM, es muy raro, capaz que hay uno ahí donde utilice sensores GPS, y en el otro familia de algoritmos que hace fusión,
para obtener la localización, digamos, que se centra particularmente en la función de los sensores, aparece más. Es más común ver el uso de señal GPS. Y no sé a qué se puede deber eso, o si ustedes lo notaron o tienen alguna observación o algún comentario que pueda hacer respecto de eso. No, no estoy muy seguro. Creo O que... sea, sí. Sí, perdón. Ok. Creo que hoy en día es como que... O sea, no vi muchos algoritmos de 10 años para atrás que incorporen GNSS. Los primeros que vi es como que incorporan en forma de posición, es decir, latitud y longitud como lo hacemos nosotros. Y hoy en día lo que se está usando mucho es incorporar dentro de la fusión, o sea, dentro de la optimización, información RAW de GNSS. Un poco estoy evadiendo tu pregunta, porque no sé si la llego a comprender, pero la idea es que lo que mostramos nosotros es que dentro de un esquema de optimización podemos incorporar información posicional, tal como lo hicieron otros algoritmos. Nosotros en particular proponemos este residuo. Existen otras formas de incorporarlo, pero en particular nosotros presentamos esto. Sí, yo entiendo que los algoritmos de fusión basado en filtros, que son como los más clásicos, lo que tiene mayor, los que son más viejos, incorporan IMU, cámara y GPS, y los de optimización capaz que no hace, por lo menos cuando inicia todo este nuevo enfoque de optimización, probablemente al principio no había demasiado enfoque donde se usara también el receptor GPS. Pero noté eso, ¿no? Como que en un grupo había mucho uso de GPS y en el otro grupo no había tanto. Ok, supongo que en los algoritmos basados en filtro es más simple incorporar información de este tipo en el paso del update. Por ejemplo, solo ya tenés como el framework definido y tenés que definir tu paso de update. Claro. Si encuentro una razón. Sí, me pareció que era por eso también, probablemente, porque esos esquemas de fusión mayoritariamente pueden estar basados en fusión y es más fácil incorporar ese tipo de sensores. ¿Sí? Después, la parte esta de la calibración de los sensores, ¿no? Que ahí lo mostraste en la presentación, el montaje último que hicieron, que creo que no estaba en la tesis, de todo una estructura ahí metálica donde están todos los sensores, todos bien calibrados, que bueno, sí. Sensores, los parámetros intrínsecos. Pero en la tesis sí está, en el capítulo 6, una representación esquemática de todos los marcos de referencia de los distintos sensores, y en general, si no me equivoco, como que la notación que indica ahí considera solamente la traslación entre los sistemas coordenados de los sensores. Yo interpreto que quizás en el montaje trataron de que los sensores todos estén orientados de la misma forma, y entonces la calibración extrínseca es simplemente determinar la traslación y no la rotación. No sé si será así, pero obviamente esto yo hablando no del montaje nuevo que no sé en qué momento lo han empezado a usar, así que si puedes ampliar un poquito ahí en cuanto a la calibración, particularmente parámetros extrínsecos. Sí. Por ese lado la duda.
Lo que vos decís acerca de la traslación, estimo que es, si recuerdo bien ese gráfico, y si recuerdo bien las transformaciones en robots, lo que sea es la traslación entre la IMU y la antena de GPS, generalmente. Sí. Y la antena como lo que nos da es información posicional de un punto, Ujú. entonces como que ese punto no tiene orientación. Entonces, Claro. lo que hacemos es estimar la traslación entre la IMU y la antena del GPS, que encima de eso a veces tiene una variación, pero la medimos respecto al centro de la antena. Y eso en particular en este caso se hizo a mano. Se midió a mano la distancia. En el montaje nuevo tienen varios receptores de GPS y ahí ahora están usando medición de posición de distintos puntos para poder también a partir del GPS determinar orientación. ¿Es así eso? Sí, correcto. Ahora tenemos 3 GPS, los cuales están dispuestos de que de una forma que sea simple medir la distancia entre ellos. Y utilizando la información de esos de esas 3 antenas, de esos 3 módulos, ahora sí estamos estimando orientación global del robot a partir de eso, sí. Buenísimo. Sí, está muy bueno el montaje que han hecho ahí, que se ve en la foto con todos los sensores y el nuevo hardware que tiene el robot. Después, respecto a la cámara estéreo, y bueno, y viene también un poco se conecta un poco con esto de determinar la orientación a partir de los puntos que detecta de varios receptores GPS. ¿Tienen pensado armar un par de estéreo quizás con cámaras individuales? Está bien, está todo el problema de sincronización, de vuelta, qué sé yo, pero lo que tiene esa cámara es que tiene el baseline muy chico, muy corto, y ustedes están trabajando en un ambiente exterior, digamos, donde los puntos característicos que ven en la imagen pueden estar a gran distancia, y el error que se comete cuando triangula un punto es mayor si el baseline es más chico. Entonces, capaz que haciendo un montaje, aprovechando toda esa estructura que ahora tienen ahí donde están los sensores para poner 2 cámaras individuales y poder modificar o trabajar un poco con este baseline para tener mejor estimación de movimiento visual, digamos. Y bueno, obviamente lo mismo también pasaría con las antenas GPS, por ahí ubicarlas en distintos lugares del robot para tener que estén más separadas y que la estimación de ángulos me parece que podría llegar a ser mejor. Entiendo que hay todo un trabajo también para hacer ahí, bibliografía para revisar, no sé si de eso han estado viendo algo. Pero particularmente lo de la cámara, sí yo lo he visto, inclusive en vehículos aéreos, que distancias base muy, muy pequeñitas no permiten hacer una estimación de profundidad. No sé si eso lo tienen visto, si tienen algún panorama futuro de cambiarlos, o tanto para la cámara o el GPS, o van a seguir así por un rato con los sensores que tienen. Sé que es todo un trabajo, ¿no? Ponerse a adaptarse a sensores nuevos, a sincronizarlo y todo eso, que también lo mencionan en la tesis, ¿no? El problema de sincronización que tenía el dataset original y que ahora lo han resuelto con hardware. Es todo un trabajo, pero particularmente la cámara sí lo tengo como más crítico, digamos. Y ustedes que usan visión estereofoto, ¿qué me puede comentar de eso? Sí, hay un par de cosas respecto a eso. Bueno, primero hay una cuestión económica que conocemos, innegable, que por ahí nos impediría conseguir otra. Esos miles de dólares que decía Juan no están. Creo que no están. Segundo, sí, en la última salida al campo del año pasado, estuvimos probando utilizar otras cámaras, no una al lado de la otra en el frente, sino una atrás y una adelante, por ejemplo. Y estamos también evaluando distintos esquemas de cómo poder obtener más información del entorno. Y otra es que en realidad inicialmente teníamos planeado utilizar otro sensor, otro modelo de RealSense,
que tiene un mayor baseline. No sé cuánto más grande será tampoco, pero bueno, puede que sea el doble que el modelo D455, pero ese modelo vino con un problema de fábrica, el cual todas las cámaras de ese modelo tenían ese problema, que es, tiene un problema en el filtro y hacía que en una esquina la imagen se vea con un cierto tinte rosado, haciendo que no nos sirva, por ejemplo, si debo usar la cámara color para detectar maleza, por ejemplo, no, como que ese tinte nos arruinaba prácticamente toda la imagen, entonces tuvimos que descartar ese sensor que tenía un baseline un poquito más grande. Si no, no sé si haría la diferencia. Buenísimo. Sí, o sea, es algo que están considerando, pero cuestiones presupuestarias no será abordado Sí, también ahí, próximamente. Gonzalo, a separar cámaras individuales y esto de sincronizarla es como también le agrega mucho más trabajo, ¿viste? Y más cosas que Sí. fallan, más cosas que conectar, más cosas que sincronizar, más cosas que calibrar. Sí. Y todo eso agrega un overhead tremendo. Sí. Tratamos de comprar sensores que nos faciliten la vida. Esta Intel nos facilita la vida, la verdad. Porque sería la IM instalada, la IM incorporada, Global Shutter y demás. Entonces la podemos calibrar individualmente, incluso a esta cámara, digamos. Ya lo otro se puede, pero bueno, necesitamos más laburo y aparte más plata. Sí. Sí. Bueno, y lo último, nada más como comentario así breve, a ver que usted en el nuevo dataset incluye, no, creo que el inicial también lo tenía, que era la odometría de la rueda, y en el nuevo, además de eso, también agrega magnetómetro. Esa información que está en el dataset, en algunos de los experimentos que han hecho, que obviamente el algoritmo no incorpora eso, lo usaron, compararon, tienen algo preliminar. Yo entiendo que por ahí la odometría en este tipo de entorno tan irregular y no va a ser muy buena. El magnetómetro te puede dar así mucha buena información de orientación para salvar esos errores que observamos recién en base a la pregunta de Juan. Pero aunque sea de contraste, de comparación, así decir, bueno, a ver, grafico el camino estimado por el algoritmo y al lado pongo la odometría. ¿Han hecho algún experimento básico en eso? Sí. ¿O qué perspectiva también a futuro de por eso y ampliar el algoritmo para incluir? Sí, hay dos cosas. Sí se incorporó la odometría, no yo personalmente, si bien estaba al tanto del trabajo y viendo cómo lo hacían, pero uno de los chicos del SC, de la licenciatura, está haciendo su trabajo final, su tesina de grado, incorporando mediciones de odometría a Version 3 sería. Entonces combinaría cámara, IMU y odometría. Hizo un trabajo en proceso que está a punto de terminarse y ha dado buenos resultados. Y respecto al magnetómetro, la historia es similar. También hay un chico que hizo el año pasado su tesina de grado, intentando calibrar un magnetómetro. Acá el problema que teníamos es que tenemos el magnetómetro atachado a nuestra plataforma robótica, la cual hace que sea difícil de calibrarlo, ¿no? Porque no podemos girar el robot en cualquier orientación porque pesa mucho. Entonces, el año pasado un chico estuvo trabajando en cómo calibrar un magnetómetro solo con movimientos planares del robot. Y también obtuvo sus resultados allí. A partir de nuevo, sí, de los datos reales, de datos de este nuevo dataset. Perfecto. Entonces esperamos próximos trabajos para que se integre todo. Genial. Sí, Ah, sí. buenísimo. Bueno, de vuelta, Javier, felicitaciones por el trabajo, a los directores también. Muy bueno el desarrollo de la tesis. Le cedo al siguiente. Bueno, Gracias por tu palabra, Gonzalo. Muchas gracias. bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer por haberme elegido como jurado. Y bueno, te quiero felicitar a vos y a todo tu equipo de trabajo por
resultados que obtuvieron, por la calidad de la presentación hoy, por la calidad de la presentación de la tesis. Y bueno, un poco enfatizar esto que has realizado. Perdón, Matías, ¿te Sí. podés acercar a la cámara? No sé, perdón. Ahora es cierto. No sé si me ven la cámara. ¿Soy yo? No. Ahí, debo estar ahí. Vamos a ver cómo- Bueno, perdón, Javier. No, Te quito el protagonismo un ratito. Y bueno, un poco enfatizar lo que ya dijeron los otros colegas, que es toda esta revisión que hizo Javier sobre los diferentes métodos. Requiere no solo un gran conocimiento, sino además meter mano, como los jóvenes hoy dicen, codear, un poco de tener que modificar ciertas cosas que por ahí están ocultas, y bueno, para poder compararlas de una manera justa también, que es bastante complejo porque son todos algoritmos realizados en otros entornos, con otros equipos y dispositivos. Y bueno, enfatizar eso y también todo lo que tiene que ver con la salida al campo, que no es algo sencillo, sobre todo el que ha salido alguna vez al campo, suele suceder que cuando sale las cosas no funcionan y tiene que volver porque se olvidó algo o porque hay algo que era elemental, que no había prestado atención. Bueno, las preguntas que tengo tienen que ver, por un lado, acá vemos en la imagen, sobre todo, tenemos multiplicidad de IMUs, no solo en la cámara, sino bueno, en los distintos sensores, y usás, o dijiste por lo menos, que hay en una parte donde estableces una sincronización de las mediciones de los sensores, y bueno, a mí no me quedó bien claro cuál de todas las IMUs utilizás. Imagino que tiene que ver con, sobre todo con la de la cámara, pero fue una presunción mía, sin estar seguro de cuál es la medición que he tomado, o si hacer una fusión de todas las IMUs. Perdón, primero explicar un poco más en detalle el tema de la sincronización de los sensores, si lo haces a bajo nivel, es decir, a nivel microcontrolador, o lo haces a nivel de ROS, por ejemplo. hay dos pues. Que mencionan. Ahí hay dos cuestiones, ¿no? Una, la sincronización en este esquema del nuevo dataset, y yo en la tesis presento una sincronización por software entre cámara e IMU para la versión previa en la que no teníamos este esquema. Supongo que te referís a este nuevo dataset. Ok. Ahí lo que se hace, según entiendo, es que uno de los módulos de GPS, hay dos versiones, hay módulos M2 y M1, M2 modelo más nuevo. Uno de los módulos de GPS M2 envía un pulso por segundo a la computadora a bordo. Entonces, eso, además de eso, también envía datos de su reloj, creo, y la computadora a bordo a nivel software toma ese dato con un programita que se llama GPS Daemon, no estoy seguro del nombre, y con eso lo que hace es, todo esto a nivel software, actualiza su propio clock. ¿Sí? Entonces después el resto de los sensores, por ejemplo la cámara, la RealSense, lo que hace es, se puede configurar, en realidad es configurable, pero le puedo decir que tome el mismo clock, o que trate de sincronizarse con el clock de la computadora a la que está conectado. ¿Sí? Una opción que pones como timestamp global, y entonces a partir de eso la cámara ahora pasa a estar sincronizada con la computadora a bordo, de la cual entendemos que su clock es fiel porque está sincronizado con el que se sincronizado a partir del GPS. Pero esto medio a nivel por arriba, software. No hay una placa dedicada a... La IMU que usaba es la IMU de la cámara de la RealSense. En ese esquema no uso una IMU para... Porque para el sistema, ¿verdad? Sí. Ah, sí, para el sistema. para el... No
los datos con... Sí, perdón. O sea, Sí. Bueno, no tengo que repetirlo, pero por decirlo. Las imágenes de la IMU, las imágenes de la cámara, vienen de alguna manera pareadas por la IMU que tiene la misma cámara. Exacto, sí. Bueno, y eso tiene que ver con un poco en relación a lo que decía Juan, creo, hace un rato, con la calidad del sensor de la IMU, que la RealSense es una buena cámara, en el sentido que uno la compra, la instala, todo funciona bien, pero no es, a mi juicio, no es una cámara pensada para un ambiente exterior y agresivo, como puede ser el ambiente del campo, ¿no es cierto? Entonces, si la utilización de esa IMU, que tiene sus ventajas por venir integrada en la cámara, a lo mejor no es de una suficiente calidad, si eso podría ser algo que uno pudiera a lo mejor, explorar y utilizar los datos, a lo mejor de esa IMU, pero con otra IMU, que a lo mejor es de mejor calidad, que esté ubicada en el robot, como estaba antes de tener esta cámara. Sí, ahí lo que ocurre son un par de cosas. Primero, como dije antes, no iba a ser el sensor original, sino que el original iba a ser el T455, que se promocionaba, después de ahí a que sabrá, ¿no? Se promocionaba como un sensor para utilizar en ambientes exteriores. ¿Sí? No digo que específicamente en el campo, pero en ambientes exteriores. Después ahí, lo segundo es que ahora sí tenemos una IMU de mejor calidad que lo que puede ser la que trae la RealSense. Hasta este entonces, la RealSense era de mejor calidad que las que obteníamos de estos modelos. De hecho, de los modelos de GPS no te dan la IMU como salida, sino que hay medio como un hack, tengo que meter una librería en el entorno, en una consolita que te deja abrir el reach para extraer la IMU de ahí adentro. Está todo hecho por nosotros de esa parte. O sea, esa tampoco era una IMU pensada para entornos agrestes. Pero bueno, ahora sí, el año pasado conseguimos una IMU de mayor prestación y sí creo que podría ser más adecuada para el entorno, o al menos todavía resta probarlo y resta hacer experimentos, pero entendemos que funcionaría mejor. Bien, y ya que estamos acá mirando los sensores, no sé si a lo mejor en una parte de la tesis, como que a mí me quedó que a lo mejor uno de los problemas posibles de la captura de imágenes tenía que ver con las vibraciones propias del terreno, o sea, las irregularidades propias del terreno hacen que la cámara salte y bueno, el pasaje de una imagen a otra sea muy, muy agresivo y que cueste para los algoritmos detectar los features o ver qué es lo que sucede. ¿Han pensado en incorporar algún tipo de hardware de estabilización, ya sea pasivo o un estabilizador de cámara que vienen hoy, que tal vez no son tan caros, para explorar, al menos inicialmente, a ver si esa solución de mejorar las cuestiones de vibración podría reducir una contraparte después para que después el procesamiento de los datos sea válido? Sí, creo que lo hemos tenido en consideración. Voy a señalar la pared y el resto no me va a ver, pero bueno, poner bajo la cámara una especie de superficie más blanda, aunque sea como para una prueba inicial de cómo se ve eso. Sí, de hecho, creo que es el problema de que se mueva. Voy a tratar de poner un ejemplo de los experimentos. Acá. Sí, es como que hay un movimiento que tuvimos que abordarlo incluso desde el software, una de las correcciones que le hicimos acá adelante era que en parte veíamos que notoriamente cuando la cámara se movía bruscamente se perdía la localización. Y entendimos que eso era porque cuando
puntos del mapa se proyectan sobre la imagen, se proyectan en un lugar distinto donde está el feature correspondiente, porque la imagen siguiente saltó. Entonces ahí perdíamos la localización. Entonces una de las correcciones que se hizo del nuevo sistema es tratar de... Sí, primero que se hizo fue así, bruscamente ese área de la reproyección donde se buscan features circundantes, tratar de ampliar un poquito ese área para que la localización no se pierda. Por último, por lo menos, preguntas. Cuando haces el algoritmo, el algoritmo tuyo, no me acuerdo el nombre, el que fusionás, o sea, modificás el OR3 y fusionás. Y en la secuencia 3 creo que era, que también mencionó, no sé si fue Juan, que te da mal. Una de las cosas que decís, o creo que decís en la tesis, es que la inicialización de la matriz de rotación contiene error, y ese error después lo arrastrás. Puede ser que digas algo así, o a lo mejor estoy confundido, corregime, así no. Es que no sé si es el problema de este caso en particular. Podría serlo. Un error en la matriz inicial podría también producir un error de este tipo. Durante la inicialización. Sí. Bueno, me había quedado eso. Si tiene es la inicialización del algoritmo, no tiene que ver con... Un periodo al inicio del algoritmo en que se toman cierta cantidad de datos para tratar de estimar esa... Y bueno, con respecto a eso, no sé bien cómo lo hacen, pero ¿tienen alguna rutina de inicialización de experimentos en el campo? O sea, ustedes llegan, encienden todo y el robot sale andando, o dicen, bueno, llego, enciendo, le hago hacer unas maniobras para que esos datos, bueno, de alguna manera también los guardo, porque esos datos me pueden servir para, por ejemplo, inicializar algoritmos y bueno, que todo se ejecute de manera adecuada. O sea, es común ver en cualquier tipo de robot, cuando uno los enciende, hace alguna especie de movimiento inicial para acomodarse de alguna manera, y eso es no solo para estirar las patas, sino que también puede ser precisamente para solucionar algún tipo de problema de este estilo. Bueno, en general lo que se hace, una de las cosas es, con el robot quieto, por ahí dejamos, sí existe una rutina, Sí, claro. y voy a eso. Dejamos el robot quieto, generalmente a veces posicionamos algunos patrones delante de la cámara, y también revisamos este tipo de círculos, movimientos de círculo que se ven al inicio, como para tener información que después se utilice, entre otras cosas. Estamos volviendo para qué lo usamos, pero una de las cosas que lo usamos es para la calibración del magnetómetro. No podemos moverlo en todas las orientaciones, pero hacemos esa rutina pensando en eso al principio. Pero esos datos después no los usás para inicializar el algoritmo cuando estás acá. Porque es como que esos datos de inicialización del proceso experimental, ¿están dentro del dataset o quedan como cortados? Están dentro del dataset, sí. Podría hacerse la prueba de ver qué pasa con la rutina y sin la rutina, a ver qué da el mismo algoritmo. En general acá consigue la secuencia completa, es decir, secuencia que incluye la rutina. Perfecto, eso no me ha quedado. Bueno, no tengo más preguntas yo. Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Agradecemos de nuevo a Javier, a todos por la presentación, por las preguntas. Y vamos, nos pasamos ahora al otro Meet. Bueno, un aplauso. Pasamos otro chat, perdón, a la otra sala. Sí, esperen, Bueno. yo tengo que ir a la otra sala, pero real. Me queda bien. En un segundito yo paso y los adapto. Ahora vamos con Matías arriba. Dale. Y me conecto ahí al nuevo Meet. Les pido que acá se silencien, se desconecten, como quieran. Yo diría que se silencien,
que se silencien y apaguen la cámara de este lado. Y nosotros vamos a la... Corto la transmisión. Gracias a los que estuvieron por ahí. Que quedó alguien. Nos vamos nosotros. Un saludo. Hasta ahí que termine.